ver. Paula. Siguen las chicas. Siguen bajando del bondi las chicas. Hola, Paula. Bueno. Hola, buen día. Buen día, buen día. Bien. Entonces, habíamos dejado en esta parte donde habíamos hecho la conversación. No, la habíamos hecho esta. Bueno, no me acuerdo si la mencioné entera o no. Sí, yo había empezado a garabatear acá. Había empezado a garabatear. Sí, había dicho sí, que esto sí, lo sabían de termodinámica, que el delta G, la diferencia de energía libre de Gibbs, diferencia ya lo había mencionado algunas veces, pero saben que diferencia se define siempre como final menos inicial. Lo que sea delta G es G final menos G inicial. Es como está acá, o sea, la variación, delta es variación o diferencia de energía libre de Gibbs, es el trabajo útil que puede realizar el sistema, ¿no? En este caso, en nuestro caso, que estábamos viendo electroquímica, es trabajo eléctrico. Entonces eso es menos F, menos N, F, E de la celda. N era el número de electrones intercambiados, un número de moles de electrones intercambiados o transferidos. F es la constante de Faraday, y acá es lo que habíamos dicho. Un Faraday es la carga de un mol de electrones. Y que generalmente este número, en seminarios, lo van a ver, generalmente se puede aproximar a 96.500. Para las cuentas se usa 96.500, pero correcto es 96.485. Voy a sacar esto de acá, que me tapa lo de acá abajo. Entonces, sí, lo habíamos dicho, tenés razón. En condiciones estándar, lo mismo vale para delta G cerito. Si le ponemos cerito acá, este es el cerito de acá. El menos tiene que ver porque habíamos dicho que para que un proceso sea espontáneo o natural, se dé de forma espontánea. Ahí entra alguien. A ver. Ahí. Vamos a recibir a Pilar. Muy bien, bienvenida, Pilar. Bien, estábamos acá, en la ecuación de Nernst. No, habíamos dicho esto, paren, yo estaba en la anterior. Este menos. ¿A qué venía el menos? Que nosotros sabíamos ya de termodinámica, de los temas anteriores, que el delta G es un criterio de espontaneidad para una reacción química a presión y temperatura constante, que nos indica si esa reacción se da de manera espontánea. Si ese delta G es negativo, la reacción es espontánea. ¿Está bien? Delta G negativo. ¿Dónde está la plumita? Acá. Si delta G es menor a 0, la reacción es espontánea. Entonces, nosotros habíamos visto que en las filminas anteriores, una reacción global electroquímica en una celda, por ejemplo, voltaica, una pila que se da espontáneamente, nos produce energía. Nosotros podemos sacar energía de ahí. Y eso correspondía a un E positivo, el E de celda, y no un delta E, un E de celda. ¿Se acuerdan que el E de celda se calculaba como el E de reducción del cátodo menos el E de reducción del ánodo? Entonces, justo, esto es al revés. El E tiene que ser positivo. Entonces, un E positivo corresponde con una reacción espontánea. Entonces, delta G negativo y E positivo. Ambos son para una reacción espontánea. Entonces, por eso este signo menos, porque si el E es positivo, ¿sí? Con el menos, adelante, ¿sí? Eso iguala al delta G. Por supuesto, multiplicado por N y por F. ¿Está bien? Entonces, siempre un delta G negativo y un E positivo, ambos son criterios de espontaneidad para electroquímica también, y nos implican que el proceso que está
habiendo dentro de esa cuba, o de esa celda, es espontáneo. Al revés es no espontáneo, o sea, un delta G positivo y un E negativo, o I o un E negativo, eso es no espontáneo. Y ahí hay que dar energía para que suceda la reacción. Bueno, entonces, de ahí nos vamos a la ecuación de Nernst. Nernst provee una ecuación que sirve, como dice ahí, para calcular potenciales en condiciones no estándar. Fíjense, si nosotros recordábamos, ¿dónde está la plumita? Acá, recordábamos, esto lo saben de antes, la vieron esta ecuación, ¿no? ¿Sí o no? Delta G es igual a delta G cerito más RT logaritmo de Q. ¿Lo vieron a esto? Bien, perfecto. Porque Q es el cociente de concentraciones, ¿sí? Q es un cociente, o sea, ¿sí? En el numerador están los productos, las concentraciones de los productos dividido las concentraciones de los reactivos. Productos sobre reactivos, Q, ¿sí? Elevado, siempre esto elevado al número estequiométrico. Bli, 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 elevado al bli, 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 al número estequiométrico. Esto vale para acá, delta G es igual a menos, perdón, es igual a delta G cerito más RT logaritmo de Q. Muy bien, cuando se está en equilibrio, este delta G vale 0. En equilibrio, este delta G vale 0 y el Q se transforma en K. ¿Está bien? Eso es una... acá sigue estando el delta G 0, siempre es el mismo en equilibrio o no, porque es un valor estándar. ¿Sí? Esta ecuación vale solamente la que escribí acá arriba para el equilibrio. Pero fuera del equilibrio vale esta que está acá abajo. Entonces, si delta G se podía reemplazar por menos NF E de celda, delta G0 se podría reemplazar por menos NF E de celda 0, ¿sí? Y esto sigue igual. Esto que queda acá, si lo dividimos por menos NF, ambos miembros, ¿sí? Dividimos la primera parte por NF y me queda el E de celda solito, porque tacho menos NF con menos EF. Divido el segundo término del otro lado del igual, ¿no? Por menos NF me queda esto. Y cuando divido esto por menos NF, por supuesto, en vez de haber un más, ahora tengo un menos y el NF queda. Así que esta es lo que se llama ecuación de Nernst, lo que está acá. Ahora, en vez de usar logaritmo ln en base E, usamos logaritmo en base 10, que es lo que más se usa para electroquímica. Entonces hay que multiplicar esto por 2,303, ¿sí? Y entonces me queda E igual a E0, ¿sí? Menos 2,303 RT sobre NF logaritmo de Q. Ahora, si encima vamos a trabajar a T298, que es la condición más común, y reemplazamos F por un valor aproximado, ¿vieron? 96.000, en este caso es 96.490, acá lo aproximaron a 490. Generalmente se aproxima a 500, pero bueno, aproximado 490, ¿sí? Coulomb. Entonces ya este valor, si acá ponemos 298 y acá en el F 96.490, ya nos queda así. Esta es la ecuación de Nernst para 298 Kelvin, rápida de acordarse. 1, donde N, y R por supuesto también está reemplazada por lo que vale. Y se cancelan todas las unidades, bárbaro. Y el logaritmo, ojo acá, es el logaritmo en base 10, que es diferente al logaritmo acá, que es ln, o acá. Esta es la ecuación de Nernst que se puede usar también esta, la que quieran, digamos, pero si es a 298 ya pueden usar esta. ¿Queda claro esto? ¿De dónde sale la ecuación de Nernst? Me perdí una cosa. Decime. ¿De dónde salió el 2,303? Porque cambiaste, voy a borrar todos los garabatos, se cambia acá.
tenés ln y acá tenés log. Acá tenés en base e y acá es base 10. Entonces, si vos cambiás ln por logaritmo en base 10, tenés que multiplicar por esto. Ah, para hacer la conversión, digamos. Exacto, Bien, gracias. exacto. Porque por costumbre se usaba, la verdad, pueden usar esta, que está bien, pueden usar las dos, pero directamente uno usa esta porque generalmente uno trabaja a 2.98, ojo, si no estás a los 2.98 no podés usar esta, la última, tenés que usar la anterior. Pero generalmente si estás a 2.98 usas esta y está bueno usar logaritmo en base 10 porque Q generalmente es 10 a la A, 10 a la A, que son las concentraciones, ¿entendés? Entonces, el logaritmo en base 10 con 10 a la A es fácil de simplificar. ¿Entendés? Todo lo que está dentro de Q generalmente es un producto que va a dar 10 a la algo. ¿Me entendés? Por eso es que se transforma de ln a log. Bueno, ¿alguna pregunta acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien, joya. Seguimos adelante. Y esto es un poco lo que les decía antes, yo me adelanté para que ya les quedara familiar que se los mencione. ¿Dónde está la plumita? Acá. Si esta es la ecuación de Nash que vimos antes, y hablamos que en el equilibrio Q se transforma en K, la constante de equilibrio. Entonces, en ese caso, el E de celda es 0 en el equilibrio. Ah, alguien quiere entrar. Alguien quiere entrar. Escuché un ruidín. Ahí está. Serena. Buenas, ¿qué tal? Siguen las chicas. Bien. Entonces dijimos, en el equilibrio, Q se transforma en K y el E de celda se hace 0. ¿Sí? Entonces, el E de celda, y de la misma manera que el delta G, el común, este se hace 0. El E estándar de celda, no, este es una propiedad del sistema como el delta G0. Entonces, este se hace 0 y Q se hace K. Entonces me queda, ¿ven? Si esto es igual a 0, el E de celda, ¿sí?, pasa para el otro lado, o al revés, todo esto negativo pasa para el otro lado, y me queda que el E de celda es igual a RT sobre NF por logaritmo de K. Acá no hicimos la conversión a base 10, así que seguimos teniendo LN. ¿Está bien? Esto es otra cuestión para el equilibrio. Resumen. Esta filmina me gusta mucho porque me vincula entonces. El delta G0, la constante de equilibrio y el E0. El delta G0 y la constante de equilibrio estaban vinculadas por esta ecuación que ustedes ya conocían de otros seminarios. Delta G0 es igual a menos RT logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Sí? Esta la acabamos de ver. Delta G0 era igual a menos NF E0 de celda. Esto está en inglés, cell. Entonces, la constante de equilibrio y el E de celda queda relacionada de esta manera, como vimos recién. El E de celda es RT sobre NF por logaritmo de la constante de equilibrio. Acá tiene un lindo resumen. Para esta es una M. Resumen. Muy bien. Seguimos. Bueno, este es un problema que lo voy a dejar ahí. No lo vamos a resolver porque es un problema más de la guía. Se los dejo para seminarios. Así no le sacamos tiempo a la teórica. ¿Sí? No sé si está en la guía o estaba en la guía. Igualmente está resuelto ahí. Lo vamos hablando. Está todo resuelto. Bien. Brevemente, el resultado de este problema les iba a dar que el E de celda les daba este número. Entonces,
Vamos a leer, lo voy a leer, así no se pierden y sacamos un poquito de jugo del final de este problema. Dice, la celda arranca, esa celda del problema, arranca con un potencial que valía tanto, 0,023 volts, cuando inicia su operación. Entonces, conforme se va descargando por el flujo de corriente, ¿sí? La celda va transcurriendo la reacción, va viendo un flujo de corriente, eso significa que la celda se va descargando. Entonces, la concentración de los productos va aumentando, ¿sí? El producto de esa reacción va creciendo. Y al mismo tiempo, la concentración de los reactivos, por supuesto, va disminuyendo. ¿Entienden? Eso pasa normalmente en una celda. Entonces, esto hace, como dice acá, ¿dónde estoy? Plumita, acá. Esto hace que aumente la magnitud del Q. El Q va variando, ¿entienden? Porque Q dijimos que era un cociente entre productos y reactivos. Entonces, si Q es una relación entre productos y reactivos, yo digo que los productos aumentan y los reactivos disminuyen, Q, a medida que aumenta, que transcurre la reacción en la celda, Q aumenta. Entonces dice, esto hace que aumente la magnitud de Q, por lo que el E de la celda va disminuyendo. Entonces, la reacción viene a ser menos favorable cada vez. Con el tiempo, el potencial de celda se acerca a cero, que sería la condición de equilibrio, y la celda se denomina se agota. Este es el término que se usa para hablar de que una celda disminuye su potencial cuando está llegando a cero, se dice se agota. La celda se agota, o sea, se descarga por completo cuando el E de la celda se hace cero. Entonces, cuando la magnitud del término, esta parte de acá, es igual al E estándar de la celda, o sea, todo esto se iguala al E estándar, el E estándar es distinto que el E de la celda, ¿sí? Cuando esta magnitud se iguala, y eso significa que el E se hace cero, la celda se agotó. Más o menos. Se ubican entonces en el proceso de esta reacción, cómo arranca una celda con un dado potencial que tiene que ver con las concentraciones de productos y reactivos que hay en ese momento, y a medida que transcurre la reacción, ¿sí? Van aumentando los productos, van disminuyendo los reactivos, el E de la celda va disminuyendo hasta que se hace cero, y ahí se frena la reacción, porque entramos en el equilibrio electroquímico, se dice, ¿sí? La celda se descargó, el E se hizo cero, y eso significa que el término 0,0592 logaritmo de Q se hizo igual al E de la celda estándar. ¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, se entendió. Bien, bárbaro. Y les dejo las dos filminas anteriores con el problemita resuelto. Igualmente es muy parecido a todos los que hay en la guía que ahora van a practicar con eso. Bien, lo dejo para seminario. Y me queda este concepto por describir acá en la clase. A ver, ¿qué son las celdas de concentración? Las celdas de concentración son algo muy copado, porque las celdas de concentración son celdas que se construyen sin una reacción neta, no hay una reacción neta, o sea, son celdas, justamente lo dice el título, donde varía la concentración nada más, no hay una reacción neta. A ver qué dice acá, se puede construir una celda que tenga la misma sustancia en ambos electrodos. Ahora vamos con el dibujito. Entonces, el E0 de la celda va a ser 0, pero Q no. Mientras las concentraciones sean diferentes, el E no vale 0. Entonces, esta es la celda. Arrancamos, por ejemplo, en uno de los electrodos, como este, ponemos una concentración de níquel, 10 a la menos 3, molar. No sé si se ve, queda muy chiquito, pero ahí dice concentración de níquel 2 más, ponemos níquel en solución, 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Con una chaveta de níquel. Del otro lado, ponemos otra chaveta de níquel para el cátodo, este sería el ánodo, porque en el ánodo, ¿se acuerdan? Siempre ocurre la oxidación y en el cátodo la reducción. Por lo tanto, si en el ánodo va a haber oxidación, el níquel de la chaveta va a pasar a níquel 2 más 2 electrones.
Del otro lado, esto sería en el ánodo. En el cátodo, volvemos a poner una concentración de níquel más concentrado, por eso se llaman celdas de concentración, y la chaveta de níquel. Lo que pasa es que acá lo ponemos 1 molar. Del otro lado lo ponemos 10 a la menos 3 molar. Por eso la diferencia de color. Verde clarito y verde oscuro. En el cátodo entonces va a haber una reducción. El níquel 2+, acá que está más concentrado, chupa 2 electrones y pasa a níquel 0. Esto es para el cátodo. ¿Entienden? Entonces, si nosotros sumamos esta reacción y esta reacción, ¿qué nos da? Nada, no hay reacción global, porque de un lado el níquel se oxida y del otro lado el níquel se reduce. ¿Entienden? Si sumamos esas dos semi-reacciones, cancelamos todo con todo. No hay reacción neta acá. ¿Entienden? Solamente hay una diferencia de concentración. Los dos electrones que el níquel al oxidarse de un lado entrega, pasan por el cable, nosotros podemos usar esa energía, y se entregan acá para que el níquel se reduzca. El puente salino es súper necesario para cerrar el circuito, establecer la circulación de iones. ¿Está bien? Muy bien. Esto llega al equilibrio cuando las dos concentraciones en ambos recipientes se igualan. Entonces ya ahí no va a haber valor posible para medir. Esto va a dar 0 volt. En cambio, en este caso, arranca con, acá dice 0,0888 volt. Este es el voltaje para estas dos concentraciones. Uno usando la ecuación de Nernst calcula el voltaje. El voltaje es 0,0888 volt. Y a medida que transcurre la reacción, se igualan las concentraciones, el E de la celda se hace 0, acá dice 0 volt, y eso tiene que ver con igualar las concentraciones. ¿Sí? Fíjense, acá me adelanté en todo lo que dije antes, pero ahora está escrito. El níquel, en el ánodo ocurre la oxidación. El níquel pasa a níquel 2+. Acuérdense que esta era la concentración que poníamos en el ánodo. 10 a la menos 3, más 2 electrones. En el cátodo, níquel 2+, que ahora está a 1 molar, más 2 electrones da níquel 0. Si nosotros sumamos estas dos, lo que dijimos, tachamos de un lado y de otro, no hay reacción neta. ¿Sí? El E de la celda es el E del cátodo menos el E del ánodo. Eso da 0,0888 volt. Este calculito lo dejo también para que lo practiquen en seminarios. Se hace también, o estoy mirando, ojo con este cálculo. A ver, paren porque... A ver, sí, vamos a ir despacito con este cálculo, sí. Lo iba a dejar, pero no. Me acordé que lo había puesto acá. A ver, el cálculo de la FEM de la celda de concentración. Si tenemos esta reacción, níquel, esta es la hemi-reacción. También se puede aplicar la ecuación de Nernst para la celda, para el electrodo, para el que quieran. Fíjense, acá es donde hacemos el calculito. Si esta tenemos, esto es para cualquier electrodo, la escribimos en forma de reducción. Porque así están en las tablas, ¿está bien? Entonces, en el ánodo, esta concentración que acá quedó punto molar es mol por litro, ¿sí? Es 10 a la menos 3. Y en el cátodo es 1 molar. Entonces, el E de la celda, que es lo que queremos averiguar, esta es la ecuación de Nernst, ¿sí? Lo vamos a calcular sabiendo que el E cerito vale 0, el E0 vale 0, porque el E0, ¿sí?, es el del ánodo 0 menos el del cátodo 0, ¿sí? Que es distinto a este. Este es el E de la celda, no es el E cerito, no. Este es el E común. El E común es el E del cátodo menos el E del ánodo. Esto da un valor. Ahora, si yo calculase el E cerito de la celda, tengo que ir a las tablas y tengo que hacer el E cerito del cátodo menos el E cerito del ánodo. Si voy a las tablas, este va a tener un valor, este va a tener el mismo valor, porque es la misma en mi reacción, esto lo saco de tablas. Entonces,
el E0 de la celda. El E0 de la celda, como las dos semirreacciones son iguales, es 0. En este caso, para las celdas de concentración, el E de la celda es 0. Es el valor que pongo acá. Es justamente el único momento en donde el E0 vale 0. Cuando tengo una celda de concentración. Para cualquier otra celda, este no vale 0. ¿Sí? Así estemos en el equilibrio. ¿Sí? En el equilibrio, este es el que vale 0 en el equilibrio. ¿Está bien? Pero en este caso, estamos hablando de que como en el ánodo y en el cátodo está la misma reacción, el E0 vale 0. Bueno, menos 0,0592 sobre 2, porque 2 son los electrones intercambiados, por el logaritmo de Q. Entonces, Q tiene un valor porque arrancamos con distintas concentraciones. ¿Sí? Producto sobre reactivo. La FEM de la celda debe ser mayor a 0 para que ande esa celda de concentración. Y Q entonces debe ser menor a 0. Entonces, el E de la celda lo vamos a calcular como el E0 de la celda, que este ya sabemos que vale 0, menos 0,0592 dividido 2, que 2 era el número de electrones intercambiados, por logaritmo de 10 a la menos 3 sobre 1. 10 a la menos 3 sería, ¿sí?, el producto, el ánodo, sobre 1, que es el cátodo. Este es el producto y este es el reactivo, porque en el ánodo, ¿sí?, ponemos la oxidación y en el cátodo la reducción. Entonces, como producto me queda el níquel 2+ del ánodo y como reactivo me queda el níquel 2+ del cátodo. Por eso ponemos 10 a la menos 3 arriba, este es nuestro Q, y 1 abajo, que es el producto. Si hacemos esta cuenta, esto nos da 0,088. Entonces, el E de la celda nuestro se calcula como menos directamente, porque esto vale 0, ¿sí?, menos 0,952, bla, 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 592 sobre 2, logaritmo de el níquel de la solución diluida dividido el níquel de la solución concentrada. ¿Sí? Muy bien, ¿quedó claro esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Más o menos se entiende? ¿Me siguieron? Muy bien. Además, para saber si están ahí, no me colgué, sigo hablando. Bien, otra cuestión interesante de ver. Potenciales de membrana. Así, vamos tirando. Acuérdense siempre que las teóricas son como una guía, un compilado así de tac, 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 conceptos importantes, cosas que nos parecen importantes así para aclarar o que tal vez sean más complejas de entender. Entonces lo explicamos, pero ustedes tienen que completar con el libro. Agarren el libro, el que sea, el libro que quieran, el que estén usando, el que ya a esta altura de la materia deben estar leyendo de algún libro, y completen el resto de los detalles, de las cosas. Ya teniendo esto de la teórica, pueden ir al libro y ya ir mejor, más rápido, más a fondo, ¿sí? Porque acuérdense que después en el final tomamos cosas que tal vez no se dijeron directamente en la teórica, pero están en el libro, ¿sí? Ese es el modo en que se manejan todas las materias de todas las carreras. Así que ya empiecen a practicar con química general. Bueno, leo de acá, así no se pierden lo que le quiero decir con los procesos potenciales de membrana. En muchos procesos biológicos, ojo, porque esto es muy común, porque hay muchos procesos biológicos, obviamente, y son complejos, como la concentración, por ejemplo, de un músculo o la actividad neuronal, digamos, en estos procesos hay muchos, una célula que está viva y todos los procesos que ocurren en estos casos. En estos procesos se generan corrientes eléctricas, generalmente. Se generan corrientes eléctricas que tienen su origen en las diferencias de concentración de iones dentro y fuera de las células. Entonces, las membranas celulares dan origen a un potencial que se llama potencial de membrana, ¿sí?, que no es más que una pila de concentración. O sea, todo lo que vimos en las filminas anteriores, las
pilas de concentración no son más que un ejemplo simple de lo que podría ocurrir en una célula, donde la célula saca energía electroquímica de la concentración de ciertos iones dentro y fuera de la célula, sin necesidad de que haya una reacción neta redox, ¿sí? Neta, porque reacción redox hay. Siempre hay algo que se está reduciendo y algo que se está oxidando. Reacción hay, pero no hay reacción neta. Neta significa que de forma global, cuando sumamos, no hay, no hay exceso ni de oxidación ni de reducción, o sea, no hay generación de productos nuevos ni de reactivos. Es la misma reacción que se oxida y se reduce. A la vez, a ambos lados de la membrana. Eso produce energía. Y es generalmente, ahí era esto que les quería decir, la energía utilizada en procesos biológicos. ¿Sí? Bien, bien, hasta acá se entendió, tengo que cambiarme de PowerPoint. A ver. ¿Dónde estoy? Ahí. Paren, ¿por qué? Dejé de compartir, ahí abro el otro PowerPoint, donde continuamos. Este es más pesado, por eso tarda un poquito. Ahí está. Bien, ya está abierto. Acá estamos. Ahí comparto. ¿Se ve? ¿Ya va abriendo? Dale. Está medio lento. Ahí va. Bien. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Esto lo saco para arriba. Y voy a... Bien, otro aspecto súper importante. A ver, quiero pasar a modo presentación, así se ve más grande. Bien, otro aspecto súper importante, porque hasta ahora vimos pilas, pilas, pilas. O sea, pila es una celda electroquímica donde la reacción es espontánea. Entonces yo puedo obtener energía de eso. Y ahora vamos a ver lo contrario. Una celda electroquímica donde yo necesito poner energía para que la reacción ocurra. Eso se llama, esas celdas electroquímicas, lo habíamos visto en el PowerPoint anterior, acá, se llaman celdas electrolíticas. La palabra viene de que estas celdas se utilizan, entre tantas cosas, para hacer electrólisis. La electrólisis es un proceso electroquímico donde hay que poner energía para que suceda una reacción, ¿sí?, que se llama reacción de electrólisis. Bueno, por ejemplo, una batería. Las baterías de los autos funcionan como ambas cosas. Como pila y batería es sinónimo. Las baterías de los celulares también son dispositivos que funcionan de ambas formas. Entregan energía cuando los desenchufamos, ¿no?, de la corriente eléctrica, entregan energía, y cuando se agotan es el término que usábamos cuando la batería o la pila reducía su potencial a cero, porque llega al equilibrio, la reacción que está ahí adentro. Cuando agotan su potencial, dejan de funcionar, entonces ¿qué hacemos? Nosotros la enchufamos y la cargamos. Ahí están funcionando entonces como celda electrolítica. Nosotros, metiendo la energía, revertimos la reacción química ahí adentro para que luego, cuando lo desenchufemos, vuelva a entregar energía. Esos se llaman ciclos electrolíticos. Acá tenemos una foto, dice Estocolmo. No. Yo tenía siempre que esto venía de Estocolmo, pero me parece que me confundí, porque dice stock photo. Estos son baterías, todas puestas en serie para entregar energía masiva, ¿ven? Bueno, no se ve mucho ahí el dispositivo, pero existen esta idea. Bueno, esto es otro problema que lo vamos a dejar. Ahora después vamos directamente al concepto. Entonces, para hacer electrólisis
decimos que queremos hacer reacciones redox no espontáneas. Eso se llama electrólisis. ¿Sí? La palabra viene, lisis significa romper, ¿no? Electrolisis, o sea, hacer ruptura con electricidad. ¿La ruptura de quién? Del agua. Esto viene de hacer la electrólisis del agua, o sea, de romper el agua en dos y que nos dé hidrógeno por un lado y oxígeno. De ahí viene la palabra, pero se le dice electrólisis a cualquier reacción redox no espontánea. Pero el origen de la palabra electrólisis viene de eso, de lograr que a partir del agua se obtenga hidrógeno y oxígeno por separado, o sea, hacer la ruptura simbólica, ¿sí?, del agua y obtener los dos gases por separados. Ese es el origen de la palabra, pero en realidad cualquier reacción redox no espontánea se le llama genéricamente electrólisis. Por eso la celda electrolítica es una celda en donde nosotros, entregando energía, hacemos que funcione una reacción no espontánea. O sea, reacciones que tienen delta G mayor a 0 o lo mismo decir que un E de celda menor a 0. Ojo que el delta, G siempre va con delta y E viene sin delta. Entonces, para esto se requiere, como dice acá, una fuente de energía externa para forzar una reacción en el sentido opuesto al espontáneo. Por otro lado, la fuente externa debe generar una diferencia de potencial mayor al E de celda. ¿Sí? Acuérdense que el E de celda era la diferencia, ya el E no va con el delta, pero es una diferencia. ¿Se acuerdan que era el E de celda? Era el E de reducción del cátodo, siempre eran de reducción, menos el E de reducción del ánodo. ¿Sí? Entonces, es una diferencia el E, pero no se escribe como delta. Entonces, es una diferencia de potenciales. Los potenciales del cátodo y el potencial eléctrico del ánodo restados me da la diferencia de potencial de la celda. Si yo entrego energía, le tengo que entregar un E mayor al E de celda para que eso ocurra. Eso es la reacción. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo sistema de antes, por ejemplo, una chaveta de zinc, una chaveta de cobre, ¿está bien? Pero ahora hacemos que los electrones vayan de allá para allá. ¿Sí? Entonces, esto se llama celdas o cubas. También cuba es un sinónimo, lo van a encontrar en varios libros. Cuba electrolítica. Entonces uno se puede preguntar, si los electrones normalmente en la pila iban para allá, ¿sí? Desde el zinc al cobre, desde el electrodo de zinc al electrodo de cobre, cuando nosotros mandamos una fuente de alimentación, invertimos el sentido de circulación de los electrones, van para el otro lado, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y podemos preguntarnos cuánto vale el E de celda y cuánto vale el delta G para estos casos. Entonces, la diferencia de potencial en la electrólisis, bueno, nada, esto lo podemos preguntar y ahora pasamos a otro sistema. Nos preguntamos para ver qué nos depara esa pregunta. Nos depara varias cosas. A ver. Tomemos el caso del cloruro de sodio fundido, que es un poquito más simple, ¿sí? Y a partir de después entender cualquier electrólisis. El cloruro de sodio fundido es algo que poca gente ha visto en su vida, porque, a ver, la sal de mesa en estado líquido sería, ¿está bien? Existe, esto se hace de forma industrial, ¿sí? Es la forma más sencilla para obtener. Fíjense, si nosotros tenemos el cloruro de sodio fundido, líquido, la sal, tenemos que ir a temperaturas enormes. Esto se hace a muy alta temperatura. Fundimos la sal. O sea, la sal de mesa la tenemos líquida. Entonces, ahí mandamos electricidad en esa cuba, ¿sí? Entonces, por reducción, el sodio más, porque esto está fundido, tenemos los cationes sodios y los aniones cloruros libres, ¿entienden? No están enganchados en la red cristalina
del sólido. Por eso es que la electrólisis la podemos hacer solamente cuando está fundido esto. O cuando está en solución. En solución también tenemos los sodios y los cloruros. Lo que pasa es que en solución tenemos el problema de que tenemos agua también como sustancia, que es factible de oxidarse y de reducirse. Entonces, si nosotros nos queremos sacar de encima el agua y tener solo los cationes sodios y solo los cloruros, solo, sin el agua, la única que nos queda es fundir la sal. ¿Está bien? Entonces acá tenemos el catión sodio que chupa, 2 cationes sodios chupan 2 electrones para transformarse en 2 sodio 0, que va a estar en estado líquido, por supuesto, porque estamos todo a alta temperatura. Esta es la forma de obtener sodio metálico, ¿sí? Que después lo podemos solidificar. Al sodio líquido le bajamos la temperatura y se solidifica. Pero hay que tener cuidado porque esto, ustedes recuerdan, el sodio es un metal alcalino que se oxida fácilmente. Enseguida pasa a sodio más. Entonces hay que guardarlo en ausencia de oxígeno, ¿sí? Muy cuidadosamente. Bueno, entonces en la industria, para obtener sodio 0, se hace la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Y por otro lado, la oxidación, si tenemos los iones cloruros, ¿sí? O sea, el sodio se reduce y el cloruro se oxida a cloro 0, al gas. O sea que el producto de la electrólisis del cloruro de sodio fundido no solamente me da sodio 0, sino que también esta es la forma de obtener, una forma bastante sencilla y barata de obtener cloro gaseoso, ¿sí? El gas cloro. O sea, esto pasa de estado de oxidación -1 a estado de oxidación 0. El cloruro se reduce a cloro, mientras que el sodio, que está en estado de oxidación +1, pasa a sodio 0, se reduce. Entonces, el E de la celda, el E cerito de la celda es el E cerito. Esto lo sacamos de tablas. Los ceritos los sacamos de tablas. Los que no son ceros se calculan con la ecuación de Nernst. El E cerito de la celda es el E cerito del cátodo menos el E cerito del ánodo. En el cátodo se reduce el sodio y en el ánodo se oxida el cloro. Así que vamos a tablas, sacamos el valor de tablas para el sodio y esto me da menos 2,71 volt. Y el del cloruro, que pasa a cloro, pero hay que tomar el valor de reducción. Siempre se acuerdan que hay que poner los valores directos de tablas. El E de reducción, que es el que está en tablas, y el E de reducción de los dos, ¿sí? El del cátodo menos el del ánodo, pero ambos los de tablas, que son los de reducción. Para el cloruro tenemos menos 1,36. Entonces, menos 2,71 menos 1,36 da menos 4,07. Esta diferencia, ven, que es súper negativa. Por lo tanto, esto no va a ser una reacción favorable. Esto no se va a dar espontáneamente. Para que se dé, hay que poner energía. ¿Cuánto hay que poner? Hay que poner más que este valor. Hay que poner más que esto porque si no, no funca. Esto se llama celda de Down, en donde ocurre esta reacción, ¿sí? Y es de esta manera, ¿no? El sodio que pasa a sodio 0, sodio +1 que pasa a sodio 0, y el cloruro que pasa a cloro. Entonces, fíjense, es una cuba grande. ¿Están ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, profe. Bien, olla. Es una cuba grande donde tienen todo lo que está punteado, sería el cloruro de sodio fundido, ¿no? Todo esto grisecito. Entonces, el ánodo es este electrodo, ¿sí? Que es un electrodo inerte, ¿no? El ánodo. Y el cátodo, de ambos lados, va el cátodo, un cátodo, dos cátodos se ponen, ¿no? Es lo mismo que poner uno solo, digamos, pero ponemos dos para hacer más rápida la cosa, ¿no? Entonces, en el cátodo se produce el sodio que se va colectando por acá y se lo saca, el metal líquido
después se lo solidifica acá en ausencia total de oxígeno, y el gas que se produce en el ánodo se va juntando aquí arriba, y después se lo almacena en tubos por acá. Y a medida que esto se va consumiendo, se necesita ir agregando cloruro de sodio, fundiéndolo y hacer este proceso de forma continua para ir extrayendo sodio cero y cloro gas. Es sencillo, lo único que hay que tener cuidado es que esto va a muy, muy alta temperatura, porque tenemos que tener el cloruro de sodio fundido. Muy bien, y todo esto controlado, porque esto es un equipo que no tiene 10 centímetros por 10 centímetros, esto es grande, a alta temperatura, bueno, esto justamente es un proceso industrial. Hay que tener normas de seguridad bastante importantes para trabajar acá, por las temperaturas y por la condición. El cloro gaseoso no es nada alegre, digamos, para manejar así nomás, ¿sí? Es un gas muy tóxico, en altas concentraciones, muy irritante, muy corrosivo, y el sodio cero es un metal que, ya les dije, se oxida muy fácilmente, por lo tanto también es una sustancia muy corrosiva y tóxica. Encima en grandes cantidades hay que tener mucho cuidado con todo esto. Pero bueno, evidentemente se lleva a cabo, se hace y anda muy bien. Bueno, entonces la reacción neta es esta, es la suma, ¿ven? De las dos reacciones. Por supuesto, la del sodio hay que multiplicarla por 2 porque la cantidad de electrones intercambiados tiene que ser la misma. Entonces, la reacción neta es 2 cloruro de sodio líquido, que sería equivalente a 2 sodio más 2 cloro menos. Este sería el cloruro de sodio líquido. Da igual a 2 moles de sodio cero líquido más 1 mol de cloro gaseoso. Y este es otro dibujito. Los electrodos son de grafito, son electrodos inertes, ambos, para el cátodo y para el ánodo. Acá la diferencia era que los signos, no hice hincapié en los signos. ¿Se acuerdan? En las pilas estaba la regla piano. Piano. En las pilas, a la izquierda, en la notación se escribía el ánodo, que era negativo. Acá tenemos. Y en el ánodo siempre ocurre la oxidación. Pero en las pilas, el ánodo es negativo, en las pilas, mientras que en la celda electrolítica, esto es para pilas, entonces, mientras para la celda electrolítica, allá, ¿se entiende electrolítica? Porque escribo, el ánodo, ¿ven? Es positivo. Siempre en el ánodo va a haber oxidación, tanto en la pila como en la celda electrolítica. Eso no varía. Siempre hay una oxidación en el ánodo, pero el signo del ánodo cambia para la pila y en la celda electrolítica. Mientras que en la pila el ánodo es negativo, en la celda electrolítica es positivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos invirtiendo el sentido de circulación de los electrones. Vuelvo entonces a la filmina esta, a ver si le saco los garabatos. ¿Dónde está? Acá. ¿Ven? Los electrones en la pila salían del zinc, ¿ven? Iban para el lado del cobre. Salían del zinc. Los electrones, el zinc en la pila pasaba a zinc 2+, entregando 2 electrones. ¿Sí? El zinc se oxidaba en la pila. O sea que este era el ánodo en la pila. El ánodo era negativo. Acá se producían electrones en la pila. ¿Está bien? Ahora, nosotros estamos entregando energía y revirtiendo el sentido de circulación. Por lo tanto, cambio de color para la celda electrolítica. Si nosotros cambiamos el sentido de circulación, ¿sí? Ahora hacemos que los electrones vayan para el otro lado, ¿sí? Los electrones vienen en este sentido. Si vienen en este sentido,
Ahora, en este electrodo, el zinc en vez de oxidarse se va a reducir. Por lo tanto, lo que era antes el ánodo va a pasar a ser el cátodo ahora. ¿Sí? ¿Está bien? El ánodo va a ser el otro y va a ser el electrodo negativo. Va a ser el electrodo positivo. Es lo que ocurre acá. En este, ¿ven? Aquí nosotros entregamos, este electrodo se hace positivo porque están llegando, en este electrodo se hace positivo porque los electrones del cloruro se consumen, el cloruro pasa a cloro y los dos electrones, ¿sí?, van para el otro lado para ser consumidos por el sodio. Acá nosotros entregamos los electrones, ¿sí? Nosotros estamos proveyendo electrones. Entonces, lo que antes tenía un signo, como el ánodo, que era negativo, ahora pasa a ser positivo. El cátodo, al revés. El cátodo, en las pilas, digo de este lado, el cátodo en las pilas es positivo. En la celda electrolítica, el cátodo es negativo. Como acá. No sé si más o menos se entiende. A ver, seguimos adelante. Acá era el signo que estaba marcado. Yo digo, bueno, vuelvo y decimos, los electrodos son electrodos inertes, de grafito. ¿Sí? Entonces, donde ocurra oxidación, no importa, donde ocurra oxidación, eso va a transformar, eso va a ser un cátodo. Entonces, como esto es al revés que en las pilas, nosotros estamos entregando energía, y ahora lo que en la pila se reducía, ahora se va a oxidar, porque va al revés el sentido de circulación de los electrones. Entonces, lo que en la pila era un cátodo, ahora se va a transformar en ánodo, y lo que era un ánodo se transforma en cátodo, y los signos justamente cambian porque nosotros estamos entregando la energía. Fíjense, nosotros entregamos energía por acá. Este es el polo negativo. Salen los electrones por acá, pasan por acá, se miden, ¿sí?, y entran acá. Entonces, cuando entran acá, para ser consumidos, acá se ve mejor, entran acá para ser, está mejor visto desde el punto de vista del sodio, no del cloro, como les dije en la transparencia anterior. Es mejor mirarlo como está en este dibujito. Por algo está. La batería entrega electrones, salen por acá, los medimos con un amperímetro, siguen por el cable, entran a este electrodo. Si se consumen, esto va a ser una reducción. Y si es una reducción, este electrodo se transforma en cátodo. ¿Entienden? Y de este lado, los electrones se producen, ¿sí? Siguen camino hacia la batería, que los chupa. Por eso este polo es más positivo que este, para favorecer la circulación de electrones que vienen desde acá y se dirigen hacia la batería. Los electrones siempre están ávidos, como ellos tienen carga negativa, de cualquier polo positivo. Entonces, no sé si ahí... Acá no necesitamos puente salino, ¿ven? Porque tenemos todo en la misma cuba. Entonces ya directamente aquí se cierra el circuito porque la circulación de iones está garantizada porque todo es la misma cuba. ¿Sí? Si no estuvieran ambos electrodos en la misma cuba, necesitamos conectarlos por un puente salino, perfectamente. ¿Sí? El voltímetro lo podemos poner conectando ambos electrodos para medir la diferencia de potencial. ¿Se entiende ahora claramente cómo es no digo, si se entiende de una forma más clara, que el cátodo, en el cátodo siempre hay una reducción, en el ánodo siempre hay una oxidación, y por qué entonces los signos son opuestos a la pila? ¿Se ve eso? ¿Están ahí? Bien, bien. Ustedes vayan diciéndome, así yo me quedo tranquila de que se entendió. Si no, sigo insistiendo. Bien. ¿Qué pasa si nosotros hacemos, que ya me adelanté antes, la electrólisis en solución acuosa?
Electrólisis en solución acuosa. Ahí el problema, digamos, nunca hay un problema. Para los químicos no hay problemas. Todos son situaciones diferentes de las cuales se puede sacar el mayor jugo posible. El tema no es un problema, sino que hay una sustancia más ahora, si estamos en solución acuosa. Está el agua, ya me adelanté, lo dije antes, ¿dónde está? Acá. Si tenemos cloruro de sodio no fundido, sino en agua, como tenemos agua, bueno, el agua es una sustancia que ahora va a competir con los iones sodio e iones cloruro. Y en definitiva, si nosotros tenemos cloruro de sodio en agua, ni el sodio ni el cloro, bueno, el cloro sí, pero depende de la concentración, depende de la concentración, podemos llegar a ni siquiera obtener sodio ni cloro. Con una concentración adecuada, cuando tenemos cloruro de sodio en solución acuosa, obtendríamos hidrógeno en el cátodo, o sea, lo que se reduce en el cátodo y lo que se oxida en el ánodo, son levemente distintos compuestos. Lo que se reduce en el cátodo son los protones que hay siempre en el agua. Bueno, esto sería 2 protones más 2 electrones que me dé hidrógeno gaseoso. Esto es lo que se reduciría en el cátodo y la reacción del cloruro en el ánodo. 2 cloruros más. Borro. 2 cloruros que me da cloro más 2 electrones. Bueno, a nivel industrial, este proceso para obtener los gases cloro e hidrógenos también se usa, ¿sí? Pero además se obtiene hidróxido de sodio, o sea que a todo se le saca jugo. ¿Sí? También se puede hacer entonces la electrólisis de cloruro de sodio, pero en solución acuosa. Bueno, ¿cuáles son las reacciones posibles? Fíjense. Para la reducción, entonces ahora, al tener cloruro de sodio acuoso y no líquido, fundido, cloruro de sodio acuoso, ahora tenemos, para la reducción podrían dar esta reacción, la misma de antes, o la reducción del agua. La que les dije recién era la reducción del protón. Esta es la reducción del protón y esta reacción de reducción se la llama reducción en medio ácido. Porque cada vez que tengamos protones formando parte de una reacción, estamos hablando en medio ácido. ¿Se acuerdan cuando ustedes balanceaban reacciones redox en medio ácido, en medio básico? Bueno, la misma reacción de recién en medio básico es la reducción del agua per se. Me da 2 de agua, que esto ya lo han manejado también cuando practicaron redox. 2 moles de agua líquida más 2 electrones me da hidrógeno y 2 oxidrilos. Esta es la razón por la cual nosotros podemos obtener hidróxido de sodio haciendo la electrólisis del agua. Dado que el sodio, que es esta reacción con un potencial de tablas menos 2,71 volt, ¿sí? Y este es el potencial para el agua, para la reducción del agua. La oxidación tenemos 2 cloruros que pasan a cloro, o también tendríamos la oxidación del agua. El agua puede reducirse produciendo hidrógeno, o sea que se reduzca el protón del agua, u oxidarse, que se oxide el oxígeno del agua. Con esta otra. 2 de agua que me da oxígeno más 4 protones más 4 electrones. Esto tiene este potencial, este potencial, este potencial, este potencial. Son de tablas. Bueno, la pregunta es cuáles ocurren. Y ya sabemos. Fíjense, esta es la tabla de potencial. Una parte de la tabla de potencial muy parecida a la que... no, es la misma figura de las filminas anteriores. Para el cloro, para la reacción del cloro, acuérdense que siempre están escritas en forma de reducción.
Las reacciones están escritas todas como si fueran una reducción. No importa, nosotros miramos. Para el cloro tenemos el potencial de reducción es 1,36. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá nosotros lo que hicimos, vuelvo, esta reacción, que es una oxidación, le tuvimos que poner el signo menos, ¿se dan cuenta? Adelante, para expresar una oxidación. Si nosotros escribimos la reacción de oxidación, le ponemos el signo menos adelante al potencial de tabla, esto sería un potencial con el signo menos de oxidación. Después tenemos la reacción del agua, esta que está acá, la 1,23. También está escrita en forma de reducción, siempre consume electrones, en forma de reducción. ¿Ven? Era 1,23, pero con el signo menos a ese potencial de tabla, todo esto es un potencial de oxidación. Y estos dos potenciales, el de reducción del hidrógeno y del sodio, no les cambiamos el signo. Ambos tienen signo negativo. Menos 0,83 y menos 2,71. ¿Ven? A estos no se le cambió el signo. ¿Sí? Estos son negativos de tabla. ¿Sí? En cambio a estos, el signo, ven que está puesto de fuera del corchete, para indicar que fue puesto, ven, está puesto a ambos lados de la igualdad, solamente por una cuestión de rigurosidad, para indicar que esto es una oxidación. Detallecito. Entonces, fíjense, nosotros podemos hacer esta cuentita. Si usamos esta reacción, la del agua quedaba hidrógeno. A ver, dijimos que era una posible reducción. Y el sodio queda sodio 0. Esto tenía un potencial de menos 0,83 y esto de menos 2,71. Y estas eran las dos posibles de oxidación. Cloruro que va a cloro y el agua que va a oxígeno. Los potenciales de tablas, tal cual como están en tablas, es 1,36 y 1,23. 1,36 y 1,23. Acá tenemos listados todos potenciales de reducción de tablas. Pero escribimos de verdad acá las reacciones de reducción y las reacciones de oxidación. Si queremos ser muy correctos, le agregamos el menos a las oxidaciones, como hicimos en la anterior. Pero para hacer las cuentas, como necesitamos los valores de tablas, no solemos ponerle el menos adelante, ¿sí? Eso lo hicimos en esta filmina nada más que para indicar una rigurosidad, ¿sí? Pero para hacer las cuentas, las hacemos así. Entonces, agarramos estas dos reacciones, esta con esta. Si agarramos esta con esta, la sumamos. Esta es la reacción global, o sea que agua y cloruros, sin tener en cuenta los sodios, me da cloro e hidrógeno. Esta sería la reacción global. Acá tendríamos la cuba, todo junto, sin puente salino nuevamente, porque metemos todo en el mismo tarro. Tenemos los dos electrodos, le damos con la batería, le damos energía, los electrones salen de acá y vuelven por acá. Este es el polo negativo, este es el polo positivo. Entonces, si acá van los electrones, van a ser utilizados, consumidos, esto va a ser el cátodo, porque esto va a ser una reducción. Aquí se va a producir hidrógeno. Y en este se van a desprender electrones que vuelven a la batería, donde van hacia un polo positivo, ¿sí? Se dirigen y esto facilita la circulación de electrones. Se los llama a los electrones, se los atrae con un polo positivo. Porque los electrones se producen cuando el cloruro se transforma a cloro gaseoso. Este va a ser el ánodo, donde está la oxidación. Aquí se produce el cloro gaseoso y aquí el hidrógeno gaseoso. Si hacemos esa cuenta, bueno, paren, antes de cambiar, si hacemos esta cuenta para la reacción global, nos da que esto es menos 0,83 y tomamos el del cloro, es 1,36.
Entonces dijimos que el E de la celda era el E de la celda, lo escribo acá, era el E cerito. Si es cerito, todo es cerito. Sin cerito, nada con cerito. Vamos a ver con cerito porque estos son los valores de tabla. El E de la celda cerito es el E de la celda del cátodo menos el E de la celda del... el E de reducción del cátodo menos el E de reducción del ánodo. El E de reducción del cátodo, donde se reduce, esto me da menos 0,83. Menos, ¿sí? El del ánodo, 1,36. El total, esto la cuenta, ¿cuánto da? No sé cuánto hay que hacer la cuenta. Ese es un potencial, ¿sí? Que no sería favorable, da negativo, por lo tanto necesita que nosotros pongamos energía mayor a eso para que suceda. O sea, esta cuenta nos va a dar el límite de energía, de voltaje que nosotros tenemos que entregar, ¿sí? Más que eso, o sea, lo menos que podemos entregar es esa cantidad. El E cerito de la celda, esta cantidad. Es el mínimo de voltaje entregable para que empiece a suceder. ¿Sí? Eso o más que eso. Y entonces ahí empieza a darse la reacción. También se puede hacer la electrólisis en una solución, o sea, en vez de poner cloruro de sodio, sulfato de sodio en solución. Bueno, si ponemos sulfato de sodio, el sulfato, la reacción del sulfato no va a estar involucrada, la del sodio tampoco, va a ser simplemente una reacción en donde se reduzca el agua y se oxide también el agua. Entonces la reacción neta da así, donde 6 moléculas de agua me da 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, bueno, y produzca también más agua. Y las aguas se cancelan a un lado y a otro, entonces en definitiva la reacción es 2 moléculas de agua que me da 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Para producir hidrógeno y oxígeno, rompiendo el agua, es necesario disolver una sal, ¿entienden? De una dada concentración, básicamente. La sal, entonces, en solución, va a ser importante para que la solución tenga una dada constante dieléctrica importante, producto de los iones disueltos, ¿sí? Y la electrólisis del agua, finalmente, se dé más fácil. Esta misma reacción puede darse sin presencia del sulfato y el sodio, porque al final el sulfato y el sodio, ¿para qué están ahí? Para lo que les dije recién, para colaborar a que la electrólisis del agua se dé mejor. ¿Sí? Si uno cambia el sulfato de sodio por cloruro de sodio, se obtiene cloro. ¿Sí? Ahora con sulfato simplemente es la electrólisis del agua. Bien. La estequiometría de la electrólisis fue algo muy importante, aportado ya hace muchos años, fíjense, y alguien que estudió mucho esto es el famoso Faraday, que aportó la constante de Faraday que vimos antes, que es la carga. Faraday logró medir la carga de un mol de electrones, pero trabajó mucho con corrientes eléctricas y sobre todo con esto que está acá, con la estequiometría. Porque, a ver, si uno manda energía a un sistema, uno quiere que ocurra una reacción. Generalmente uno pide esto, producción de gases. ¿Para qué hace uno eso? Para producir, para que el producto en el ánodo o en el cátodo sean valores agregados, gases, sólidos, depósitos de sólidos. Yo en la clase pasada les hablaba del cromado, son depósitos metálicos sobre diferentes superficies. Esas son todas posibles aplicaciones. Y bueno, todo esto se puede hacer de manera cuantitativa, ¿sí? Y para eso hay que hacer una cuentita muy sencilla, pero que estuvo muy piola Faraday en describir todo este proceso. Y el tipo que propone esto. La famosa ley de Faraday, enunciada, ¿dónde está la plumita? La perdí, acá está. Entre 1832 y 1833. ¿Están ahí o estoy hablando sola? Estamos. Muy bien, muy bien. Pero, perdón, pregunto porque es distinto. ¿Se acuerdan las clases presenciales? Uno miraba y ya veía que la gente estaba ahí, pero por la duda yo voy preguntando.
Bueno, el tipo que enuncia esto, dice la cantidad de producto formado, o de reactivo consumido por una corriente eléctrica es estequiométricamente equivalente a la cantidad de electrones aportados. Es clarísimo, consistente, concreto, pero para llegar, es genial esto. Pasa que el tipo para llegar a esto laburó mucho, pero logró, la verdad, aportó un montón. Que sea estequiométricamente equivalente a la cantidad de electrones aportados es una genialidad. Eso significa que se puede usar la hemireacción de las tablas para calcular, en función de la cantidad de electrones que uno mete, la cantidad de producto que va a producir o de reactivo consumido. ¿Sí? Acuérdense que un mol de electrones tenía esta carga. Ay, perdí la plumita. Acá está. Un mol de electrones, ¿sí? Tiene carga de un Faraday, o sea, 96.485 coulombs. Y esto tal vez de física, recuerdan que la unidad de corriente eléctrica era el ampère, escrito así medio en francés, ampère, ampère, y es con la letra A. Un ampère es un coulomb por segundo. ¿Sí? Las cargas se pueden calcular como corriente por tiempo. Estas cuentitas, recuerdan, un coulomb sobre segundo, que se dice así, un coulomb por segundo, es un ampère. Es la unidad de corriente eléctrica y la corriente por unidad de tiempo da las cargas. Bien, entonces recordando todo esto, podemos hacer este ejercicio. Este ejercicio, lo hacemos rápidamente, así vemos cómo se aplica la ley de Coulomb, la ley de Faraday. Pónganle que tenemos sulfato de cobre disuelto acá, en la cuba. ¿Sí? Ponemos un ánodo y un cátodo. Y mandamos energía. ¿Sí? Los electrones van a circular hacia allá, porque este es el polo negativo, mandamos electrones por acá. Llegan al cátodo, porque los electrones siempre que viajan son consumidos. Acá se produce la reducción. Este va a ser el cátodo, es el polo negativo, donde llegan los electrones. Y como todo está en la misma cuba, hay conexión dentro de la solución, de manera que ciertos iones van a dirigirse hacia el ánodo, ¿sí? Y dejar electrones en el ánodo que van a dirigirse hacia la batería, que tiene el polo positivo. Y medimos la corriente que circula con un amperímetro. Este es el símbolo eléctrico para el amperímetro. Esta flecha causa a veces confusión, porque estamos diciendo que los electrones circulan para allá. Pero les voy a aclarar que generalmente en la física, vieron que los físicos hacen todo al revés. Miden la circulación de la corriente eléctrica al revés de la circulación de electrones, por circulación de carga positiva. Bueno, es un detalle que tiene que ver con esa flecha, pero que produce confusión en este dibujito, nada más, se los aclaro por eso. Entonces, si tenemos sulfato de cobre, el cobre, como se va a reducir en el cátodo, se va a depositar, va a aparecer un depósito, que es el que estamos viendo acá, este depósito metálico de cobre sobre el cátodo. Entonces nosotros nos podemos preguntar, calcule la masa de cobre, podemos decir, ¿cuánta masa de cobre metálico se va a producir al hacer pasar? A ver, nosotros acá mandamos 2,5 amperes de corriente a través de una solución de sulfato de cobre durante 1 hora. Durante 1 hora mandamos 2,5 amperes. Bueno, ¿cuánto cobre se produjo? Bueno, es fácil, porque volvemos a las fórmulas. Si nosotros tenemos la corriente y el tiempo, ya sabemos la carga que circuló. Entonces hacemos 2,5 amperes por 1 hora son 3.600 segundos. Hay que ponerlo en segundos porque amper es coulomb por segundo. Así que ya la carga que circuló
¿sí? Es 2,5 coulomb por segundo por 3.600. ¿Alguien que me haga la cuenta? Yo si uso el celular, se me va a cortar la pasaje de datos. ¿Cuánto da 2,5 por 3.600? No tengo la cuenta hecha. Alguien que me haga la cuenta, por fin. Decime. ¿9.000? No, no te escucho. Sí, 9.000. ¿Exacto? ¿9.000? Sí, sí. Ah, no me acordaba. Sí, me dio lo mismo. 9.000. Ah, 900. ¿Dónde estaba? Acá está. 9.000. Ah, no me acordaba que daba número redondo. 9.000 coulomb. ¿Está bien? Bueno, entonces. ¿Hola? ¿Están? Sí, sí. Bien, entonces agarramos la hemirreacción que corresponde acá. Sabemos que el cobre. ¿Qué sucede acá? El cobre 2+ de solución más 2 electrones da cobre 0. Y acá usamos la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que la cantidad de producto, acá, la cantidad de producto formado o reactivo producido es estequiométrica equivalente a la cantidad de electrones aportados. Entonces sabemos que cada 2 moles de electrones, me van a dar 1 mol, 2 moles, me comí la palabra mol. Lo quiero poner porque para este caso es importante. 2 moles de electrones me da 1 mol de cobre 0. ¿Está bien? Bueno, y nosotros tenemos que circularon ¿cuántos moles de electrones? 9.000 coulomb. ¿A cuántos moles de electrones corresponde? Y bueno, vamos a la correspondencia entre Coulomb y Faraday, porque sabemos que 1 mol de electrones tiene, ¿qué carga tiene? Tiene 96.500, bueno, 96.485 Coulomb. ¿Está bien? Si nosotros tenemos 9.000 Coulomb, ¿cuántos moles de electrones pasaron? Alguien que me haga la cuenta, sería 9.000 dividido 96.485, ¿no? ¿0,09 moles de electrones? ¿Está bien? Estos serían los moles de electrones que circularon durante 1 hora, ¿no? Porque durante 1 hora nosotros pusimos 2,5 amperes. Por lo tanto, teníamos 9.000 coulomb. Esto equivale a 0,096 moles de electrones, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí. 0,093 moles de electrones. Bueno, ¿y cuántos moles entonces de cobre daría esto? Alguien que haga 0,093 por 1 dividido 2. 0,4 moles, ¿entienden? De cobre 0. Esta es la cantidad. Ah, pero me piden la masa. Bueno, es fácil. ¿Cuál es la masa del cobre? Estos son los moles. Esto hay que pasarlo a masa, ¿está bien? Si un mol con la masa molar, ¿está bien? Si un mol, ¿cuál es la masa molar del cobre? Ya no me acuerdo de memoria, hay que mirar la tabla. Bueno, si un mol tiene tantos gramos, tantos moles, tanta masa. ¿Está bien? ¿Entienden? Joya. Esto es la ley de Faraday, es usar la hemirreacción. Entonces uno vincula la cantidad de moles circulados con el producto o con el reactivo, depende de lo que uno quiera, ¿sí? Y teniendo en cuenta la cantidad entonces de moles que uno hizo circular. Muy bien, ese concepto entonces es la ley de Faraday, es súper importante para calcular productos o reactivos, también puede hacer lo mismo. Y no me quiero ir sin hablar de esto que también es muy importante, son aplicaciones, algunas de las aplicaciones, porque hay muchas.
de reacciones de óxido de reducción. Por ejemplo, bueno, las baterías. O el famoso acumulador de plomo, antes se le llamaba así. Lo que pasa es que el plomo es una sustancia muy tóxica, entonces la palabra plomo medio como que no se usa. Las baterías de los autos se le llaman. Acumuladores de plomo. Antes se le llamaba acumulador de plomo, pero por una cuestión de marketing se dejó de mencionar la palabra plomo. Antes las baterías eran abiertas, cualquiera podría abrir una batería, recargarle el ácido sulfúrico de adentro de las baterías. Ahora, vieron, no sé si ustedes tienen auto, pero el que tiene auto sabe que cuando se te agota la batería vas a un lugar y le pones una nueva, no hay forma de abrir, son selladas, ¿entienden? Bueno, eso se hace así desde hace varios años atrás ya, para que la gente deje de accidentarse con el sulfúrico que hay adentro, que es ácido sulfúrico muy concentrado, y para que no ande la gente haciendo experimentos raros y sacando el plomo de un lugar a otro y se termine contaminando todo, ¿entienden? Entonces, pero el famoso acumulador de plomo es una palabra que ya no circula más entre nosotros, pero es la batería del auto. Es una de las aplicaciones importantísimas porque sin la batería no hay auto que funcione, no hay vehículo que funcione sin batería. No hay ningún vehículo, camión, combi, auto, todo anda sí o sí si tiene una batería. Sí, es fundamental. Así que la oxidorreducción mínimamente para el transporte es básico. Las pilas secas o alcalinas, las que vimos, ¿no? Las pilas que hoy en día están reemplazadas por las pilas de níquel-cadmio, que son las pilas botón, las pilas tipo botón, ¿vieron? Botoncitos. Bueno, las celdas de combustible son celdas para producir hidrógeno y oxígeno. Se les llama así, celdas combustibles, y se usan como celdas de energía limpia, se llama, ¿no? Porque uno produce hidrógeno que luego lo consume, ¿sí? Lo combustiona. Combustionar el hidrógeno es una forma de energía limpia porque la combustión del hidrógeno da simplemente agua. Porque toda reacción de combustión da agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono proviene de usar los átomos de carbono del combustible que estemos quemando. Pero si el combustible que quemamos es hidrógeno, ya no hay dióxido de carbono producido y tampoco estaríamos utilizando el combustible fósil, que son sustancias carbonadas, las que usamos hoy en día. Entonces, las celdas de combustible son una alternativa y cada vez más investigadas, más tuneadas, digamos, para que la eficiencia sea cada vez mayor, donde hay una reacción de óxido-reducción súper importante. Si esto logra hacerse de forma industrial, masivo, como energía alternativa a la quema de combustible fósil, o sea, de sustancias carbonadas, es una fuente de energía limpia, pero donde la óxido-reducción es básico. Los fenómenos de corrosión, que son fenómenos indeseados, normalmente también son fenómenos de óxido-reducción. Y la prevención de la corrosión, justamente, también es otro fenómeno de óxido-reducción. Entonces, haciendo un resumen de estas cosas, bueno, acá les dejo algo escrito, esto tiene mucha palabra, pero es un poquito un resumen de lo que ya vimos antes, ¿no? Las pilas alcalinas que utilizan como electrolito una mezcla de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio en lugar del, no sé si se acuerdan, del cloruro de amonio, que era el electrolito de las pilas. En la filmina anterior habíamos hecho, había un dibujito de cómo es el interior de una pila y el electrolito usado era el cloruro de amonio. Entonces, lo que nosotros llamamos pilas alcalinas es reemplazar eso, que es básico, por hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. En comparación entonces con las pilas salinas, que son las pilas de zinc carbono o la famosa de Leclanché, estoy leyendo de acá. Aunque todas producen aproximadamente 1,5 volt, es lo que producen las pilas por celda, las pilas alcalinas tienen vida útil más larga, porque el zinc no se disuelve tan fácilmente en medio alcalino y la pila mantiene mejor su voltaje al extraerse corriente de la misma. Esa es la ventaja de las pilas alcalinas sobre
las pilas que tienen como electrolito el cloruro de amonio. Sigo leyendo. El zinc es termodinámicamente inestable en solución fuertemente alcalina. Entonces existe evidencia de una reacción secundaria en el ánodo de zinc en la que éste se oxida mientras se reduce el agua para formar hidrógeno. O sea, esta reacción de zinc más agua en medio alcalino que dé este hidróxido más hidrógeno es una reacción que también hay que tener en cuenta cuando uno tiene una pila alcalina. Entonces, ojo, la construcción de pilas alcalinas que puede dar cierta presión de gas, que generalmente no es muy alta, de gas hidrógeno ahí adentro, y un depósito o producto de esto que se llama un complejo. Esto es un complejo porque no es un hidróxido con carga cero, es un hidróxido con carga negativa. Esto se mantiene en solución. Esto es un complejo de zinc, bueno, que en definitiva también deteriora la pila. Entonces, estas son cuestiones prácticas de aplicaciones, detalles que le contamos para que uno piense que sepan, digamos, que no es que una pila es algo ideal, perfecto, sino hay cosas también que suceden que hay que tener en cuenta a la hora de manufacturar. Y ojo con el cuarto punto, no menos importante, tal vez el más importante a la hora de usar pilas, ¿dónde está? Acá está. Es este, dice, la contaminación del suelo, cuando se las desecha, hay que tener mucho cuidado, está asociada a metales pesados que se agregan en el cátodo de zinc para el control de las reacciones secundarias. Hay átomos pesados como el cadmio, por ejemplo, que se le agrega, y entonces cuando desechamos pilas, uno dice, no pasa nada, las entierro. Antes había gente que enterraba pilas, no sé si fue una moda, no sé qué pasó, pero ojo, no. O uno las tira a la basura, y la basura a veces se acumulan en basurales, que se entierran por otro lado. Tal vez de ahí vino la manía de enterrar pilas, no sé, de la gente, pero esos metales pesados, que aunque estén en bajas concentraciones, se van liberando al suelo y son altamente tóxicos. Entonces las pilas, la recuperación de las pilas, se hace por un circuito cerrado, hay que averiguar quién las colecta. Bueno, en Argentina, no sé, en Mar del Plata, si está no está muy aceitado eso. Normalmente las pilas las desechamos en la basura. Pero hay países, lo digo por Alemania, porque yo he vivido algunos años en Alemania, el circuito de recolección de pilas estaba muy aceitado, muy aceitado en el sentido de que la gente sabía dónde se llevaban las pilas para depositarlas, quién las trata, de manera que no lleguen al medio ambiente y no contaminen, sino que puedan reutilizarse y manufacturarse nuevas pilas a partir de las usadas, sin necesidad de estar desechándolas en un basural y sin que lleguen al suelo o al agua del medio ambiente. Los acumuladores de plomo son las baterías que les dije recién, y el dibujito es el siguiente, fíjense. Esta es una batería así cerrada, donde está el polo positivo y negativo. Uno mide la batería, cuánto tiene la batería. El voltaje que entrega es de 6, 2 o 12 volts, ¿no? O cualquier múltiplo de 2, ¿no? Ya que cada una de estas celdas son celdas que ven en paralelo, por ejemplo, la gris con la gris, acá tenemos. Esta con esta. La naranjita con la naranjita, ¿ven? Cada una da 2 volts. Entonces, si ponemos 3 de estas, acá está el 2 volts. Cada par da 2 volts. Entonces, si ponemos 3, entrega 6 volts. Si ponemos 6, entrega 12 volts. Entonces, la reacción que ocurre es el plomo, la reducción. El óxido de plomo, que son los depósitos que se ven acá, están simbolizados por estos cuadraditos, son depósitos de óxido de plomo. ¿Está bien? El ánodo es de plomo, esto es una chaveta de plomo, ¿sí? Entonces, donde tenemos depósitos, perdón, sí, el ánodo es este, ¿está bien? Y el cátodo es este, el óxido de plomo son estos, sí, le dije, estas chavetitas, todo esto está metido en una cuba de ácido sulfúrico, concentrado, acuoso. Entonces tenemos óxido de plomo en medio ácido, tenemos el anión bisulfito con 2 electrones,
que esto se transforma en sulfato de plomo y agua. Y la oxidación la hace el plomo directamente, que es el metal que queda, ¿ven? Entre los depósitos que están acá marcados, esos cuadraditos, como la chaveta es de plomo, el plomo del resto del ánodo con el anión bisulfito pasa a sulfato de plomo y protón, más 2 electrones. La cantidad de electrones es 2. La reacción global, entonces, es la suma de las dos. Óxido de plomo y plomo en medio ácido y con bisulfito, ácido sulfúrico, da sulfato de plomo en ambos casos. ¿Sí? El sulfato de plomo proveniente del óxido como reducción, ¿sí? Porque acá tenemos menos 2 y acá tenemos más 4. El plomo más 4 pasa a plomo, acá 2 más, o más 2. ¿Sí? En la sal está más 2. Acá está más 2. Y acá está 0. Entonces, de más 4 pasa a más 2, se reduce. Y de 0 pasa a más 2, se oxida. O sea que produce sulfato de plomo siempre. ¿Está bien? Tanto en la reducción a partir del óxido como en la oxidación a partir del plomo. ¿Está bien? Esta es la reacción global. Entonces, el voltaje, el potencial, la FEM de la celda es el de reducción del cátodo menos el de reducción del ánodo. Es 1,74. Acuérdense que esto como batería, ¿sí? Como pila, da 1,74 menos el otro que es negativo, menos 0,28, 2,02. Entonces, entrega 2 volts. Nosotros, cuando esto se agota, la cargamos, ¿sí? Revertimos esto, la cargamos, la batería, y cuando se cargó, se desenchufa de vuelta y vuelve a dar energía. ¿Cuándo la cargamos? Nosotros la cargamos cuando el auto va andando. Cuando el auto anda, cuando el auto va andando, ese proceso va cargando la batería. ¿Y cuándo se descarga? Cuando lo encendemos. O sea, cuando nosotros encendemos el auto está parado en 0 y lo queremos encender, usamos la energía de la batería para encender el auto. Y una vez que se encendió, automáticamente el motor desenchufa la corriente de la batería y el motor encendido, cuando nosotros andamos, carga a la batería. ¿Entienden? Entonces es un proceso cíclico de carga y descarga. La batería está para que pueda andar el auto, para que pueda encender el auto. Luego, consumiendo el combustible, esa es la fuente de energía, al quemar el combustible, la nafta o el gas o el gasoil que le ponemos, con esa combustión producimos energía que carga a la batería. ¿Entienden? ¿Están ahí? ¿Entienden? ¿Hola? ¿O me quedé sola? No, profesor. Ah, bien, bien, bien. No, me asusté por un momento. Parece que, hablando de batería, mi compu me está pidiendo cargar batería. Entonces queda claro cómo funciona la batería del auto. Es una fuente de energía que se usa para arrancar el auto. Entonces esto es más o menos lo que dice acá y lo voy a leer. El proceso se puede invertir, pero no se puede repetir indefinidamente, claro, porque el sulfato de plomo forma cristales muy grandes que afectan la reversibilidad. Se dice que el acumulador está sulfatado, ¿sí? Este sulfato de plomo va dañando la batería, por eso cada tanto hay que cambiarla. Bien, perfecto. Eso es lo que antes la gente hacía en sus casas, la abría, la limpiaba, pero al sacarle el ácido sulfúrico, que es toda esta cuba es de ácido sulfúrico, al sacarle el ácido sulfúrico y el plomo, qué sé yo, había miles de accidentes. Entonces, una vez que la batería se agota, se la cambia por otra y esto se hace de forma controlada por ciertas empresas que se dedican a reciclar estos acumuladores. Bien, la pila de plata zinc botón, la pila botón, tiene este diseño. Son las clásicas pilas que ponemos en todos lados, esa chiquitita, el reloj.
tiene un ánodo de zinc, que es esta parte, ¿sí? El cátodo es el recubrimiento este. Aquí adentro está el electrolito, ¿sí? Y aquí abajo hay una pasta de óxido de plata, ¿sí? Y un separador poroso que sería la membrana. La membrana porosa o puente salino. Fíjense, el óxido de plata con agua chupa 2 electrones con agua. ¿El agua dónde está? El agua está en muy baja cantidad acá, lo que se llama pasta. Pasta metálica acá. Perdón, en la parte amarilla. Pasta significa que algo de agua hay. Entonces es el agua que se necesita para esta reacción, un poquito. Con 2 electrones me da plata 0, ¿sí? Y oxidrilos. Y en la oxidación, el zinc, en medio básico, da óxido de zinc. Se oxida. Y entrega 2 electrones y agua. Fíjense, acá la plata está con un número de oxidación más 1, porque este es menos 2. ¿Está bien? Pasa de más 1 a 0. La plata se reduce. Y el zinc, que está en 0, pasa a zinc más 2, porque este es menos 2. Entonces, de más 1 a 0 se reduce la plata. Y el zinc de 0 a más 2 se oxida. La reacción global es, si sumamos todo, se cancelan las aguas, se cancelan los OH y se cancelan los electrones. Esto me da zinc y óxido de plata, que da óxido de zinc y plata. ¿Sí? Esto da un cierto voltaje que cuando se va agotando la batería, porque la reacción va en esta dirección, nada más, ¿ven? Vamos produciendo óxido de zinc y plata. Cuando se agotaron los reactivos, tenemos todo producto, el E de esta celda es 0 y chau, nos quedamos sin batería, tenemos que cambiarle la pilita. La celda de combustible, ya les hice la introducción, es esto, ¿no? Es una celda donde el combustible utilizado es hidrógeno, ¿ven? Hidrógeno más oxígeno, productos de oxidación. Esto es una reacción de combustión general. Un compuesto más oxígeno y calor que da dióxido de carbono y agua. Eso se llama reacción de combustión. Si entonces en lugar del combustible usamos hidrógeno y oxígeno, daría agua como producto de oxidación, un producto limpio, sin dióxido de carbono. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Metemos hidrógeno por un lado, en el ánodo, ¿sí? Hidrógeno que entra y sale para regular la presión, y acá oxígeno que entra y sale también para regular la presión. Entonces, en el ánodo hidrógeno, en el cátodo oxígeno, un electrolito en el medio que conecte ambas semiceldas. Este es el polo negativo, este es el polo positivo, y la reacción global es la generación de agua, básicamente, porque la reducción está dada por el oxígeno, que chupa 4 electrones para dar oxidrilo. Y en la oxidación tenemos el hidrógeno, con el medio siempre básico, da agua. O sea que pasamos de número de oxidación 0 a número de oxidación menos 2. De 0 a menos 2 se reduce el oxígeno. Y el hidrógeno más 1, ¿sí? Perdón, más 1, dije cualquier cosa, ahí 0 tenemos. Ya me estaba adelantando, estaba mirando el otro y escribí acá. Hidrógeno 0 a hidrógeno más 1. ¿Está bien? De 0 a menos 2 se reduce el oxígeno y de 0 a más 1 se oxida el hidrógeno. Si hacemos la suma de ambas, igualando los 4 electrones intercambiados, para eso tenemos que multiplicar por 2 la segunda reacción, ¿sí? Se tachan las moléculas de agua, 2 con 2 de este lado. Los oxidrilos, 4 de este lado con 4 de este lado. Y los 4 electrones de un lado con 4 electrones del otro. Acuérdense que la de abajo está multiplicada por 2. Entonces la reacción global me da 2 de hidrógeno con 1 oxígeno, 2 de agua. El E de la celda es el E cerito, ¿no? Es el E cerito del cátodo, donde ocurre la reducción, menos el E cerito del ánodo.
donde ocurre la oxidación. Entonces esto sería 0,401 volt, es el número de tablas para esto, y menos 0,828 es tabla para esto, con un menos adicional que es el menos de las fórmulas. Este menos el otro, por lo tanto se suman y me da 229 volt. Este es el voltaje que entrega esta celda de combustible. ¿Sí? Uno podría usar otro combustible, que sería el metano, en vez de hidrógeno, ¿ven? En vez de hidrógeno uno puede poner metano. Entonces tiene la misma reacción de oxígeno, pasar a agua para la reducción, y el metano, ¿sí? Oxidándose o combustionándose a dióxido de carbono. Entonces, aquí tenemos 8 electrones intercambiados, hay que multiplicar por 2 la de arriba, la reacción global sería la reacción de combustión del metano, otro combustible, ¿ven? Metano más oxígeno que da dióxido de carbono y agua. Es una reacción redox. Queda otro voltaje, pero esta es la usada en las celdas de combustible para energía limpia, ¿ven? Porque esto da dióxido de carbono y agua, mientras que esta da solo agua. Muy bien. Corrosión. Seguimos adelante con los puntos de aplicación. Corrosión. La corrosión dijimos que es un fenómeno no deseado, pero no es más que un proceso electroquímico. Tenemos el oxígeno, que está en estado de oxidación 0 y pasa a oxidrilo, menos 2, en esta reacción, donde hay 4 electrones intercambiados. Y, por ejemplo, en la oxidación del hierro, puede ser cualquier otro metal que se oxide, ¿eh? Pero la clásica que uno dice, la corrosión del hierro, el hierro que uno deja afuera. Bueno, todo lo de hierro, que está hierro 0, pasa a hierro 2 más, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es la redox de la corrosión clásica, que tiene un voltaje de, este es el valor de tabla para la reacción de arriba, la misma que la filmina anterior, 0,401 volt, y la del hierro es menos 0,444. En definitiva, se suman porque hay que restar de acuerdo a la ecuación. Es el valor de tabla para el cátodo menos el valor de tabla para el ánodo. Esto da 0,841 volt. Es favorable, ¿ven? Da un valor positivo. Entonces la corrosión pasa a pesar nuestro. En general pasa que la cantidad de oxidrilos es mucho menor a 1 molar, que son los valores, estos números corresponden, como es el cerito, son condiciones estándar, para condiciones de 1 molar en las cuestiones acuosas. Como la cantidad de oxidrilo es 1 molar, la reacción, como esto es menor en general en el medio ambiente, en realidad la reacción es más espontánea y especialmente importante en medios ácidos, ¿no? Donde uno reemplaza esta ecuación, esta es mi reacción, por esta, que tiene un potencial aún mayor. En vez de poner acá 0,401, si uno pone 1,229, más esto da más, da un número más grande, o sea, es más favorable en medio ácido, que es lo que en realidad sucede en el medio ambiente. Es súper favorable la corrosión. Y suele suceder. Entonces, contra la corrosión, ¿qué se hace? Se hace un galvanizado. El galvanizado es esta tecnología que es bastante sencilla, es recubrir a la superficie de hierro por una película de zinc. ¿La ven? Entonces, ¿qué ocurre? Si la película de zinc se rompe y deja un porito, en el poro queda expuesto el hierro. Entonces, el zinc se va a oxidar, ¿sí? El zinc se va a oxidar. Y el hierro no se va a oxidar, porque ahora se está oxidando el zinc, mientras que el oxígeno del aire va a pasar a oxidrilo. Entonces, el hierro no se va a oxidar porque el zinc está ocupando el lugar de oxidación, porque el zinc tiene un potencial más favorable para la oxidación que el hierro. Entonces, protege el zinc a la oxidación del hierro. Si en vez de zinc le pusiéramos cobre, que tiene un potencial menor que el de hierro, en un poro cualquiera que hubiese esa película, el que se oxida sería el hierro. O sea, poniéndole una película de lo que sea, vamos a proteger al hierro. Pero el problema es que esas películas que nosotros podamos poner nunca son perfectas.
Y en los poritos es donde sucede la magia. Entonces, si le ponemos un recubrimiento de un metal que tiene un potencial que es menos favorable para la oxidación que el hierro es el que se va a oxidar, obviamente. La reducción va a ser la misma y va a ser entonces la del oxígeno. ¿Entienden? Pero si nosotros lo cubrimos con un metal que encima tenga un potencial más favorable que el hierro, estaríamos protegiéndolo doblemente al hierro. Primero por ponerle la película, encima lo estamos cubriendo. Y encima, en cualquier porito generado, no va a suceder la oxidación del hierro porque la del zinc va a ser más favorable si miramos los potenciales del tabla. Entonces, el metal que pierde más fácilmente los electrones va a ser el que se oxida. El que tenga el potencial, si miramos en la tabla, más favorable para la oxidación. ¿Se entiende esto del galvanizado? Está bueno. ¿Sí? Bien, bárbaro. Otra posible fuente, ¿cómo se dice? Otro posible cuidado de la corrosión, o, ¿cómo dijimos recién? Prevención para la corrosión, es hacer lo que se hace en los barcos. Si alguien conoce o tienen barcos de pesca o conoce pescadores, los barcos tienen lo que se llama el ánodo de sacrificio. El ánodo de sacrificio es esto. Pónganle que esto es un barco, un depósito de hierro, lo que sea que esté sumergido en agua, puede ser el barco mismo. A esto se le pone un ánodo de magnesio, porque el magnesio, ¿sí? Se va a oxidar siempre y le va a mandar los electrones para allá. Entonces, como esto está conectado eléctricamente, debajo del agua, si esto se tiene que oxidar, va a preferirse el magnesio oxidarse antes que el hierro. Entonces, se va a oxidar todo este magnesio y recién cuando se acabe este ánodo se va a empezar a oxidar el barco, el depósito, todo lo que tengan acá conectado al ánodo de sacrificio, ¿entienden? Entonces hay que ir revisando el ánodo de magnesio. Cuando uno tiene un barco, por ejemplo, todos los barcos tienen ahí un anodito de magnesio, porque esto se va consumiendo, justamente para proteger al barco de su oxidación. Por supuesto, esto sirve para barcos de hierro, no para barcos de plástico, porque el plástico no se va a oxidar. Pero los barcos están construidos con material metálico, ¿sí? Entonces, lo que se usa es un ánodo. También en vez de usar magnesio, que es súper pro, uno puede poner chatarra, ¿no? Y también proteger así algo que se oxide mejor, tiene que ser algo que se oxide más fácilmente que el hierro, ¿sí? Bueno, esta es la herrumbre. La herrumbre, lo que nosotros llamamos herrumbre o óxido de hierro, clásico óxido de hierro, no es más que el producto esto. Es el hierro, que en realidad el hierro 2, oxidado ya, se junta con oxidrilos y forma el hidróxido. Ahora, este hidróxido vuelve a oxidarse a hierro 3, formando este otro hidróxido. ¿Ven que son distintos? Este es el hidróxido con hierro 2 y este es el hidróxido con hierro 3. Este hidróxido con hierro 3, ¿sí? En realidad no es más que un óxido hidratado. Lo que llamamos nosotros el óxido de hierro es hierro 2, oxígeno 3, con una molécula de agua. Esto o hidróxido es lo mismo, son equivalentes. Es decir, hidróxido de hierro 3 sólido es hierro 3 hidratado. Esto es lo que nosotros llamamos el óxido. Bueno, me parece que justo llegué con el tiempo, ¿eh? Vamos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro todo? Quedó clarísimo. Buenísimo, sí, porque están ahí calladitas. Yo digo, qué raro que no hacen preguntas. Bueno, llegué justito con el tiempo, porque ya son y 56. Bueno, tenemos 4 minutos, por eso les digo, bueno, insisto con el tema de leer del libro. Lean, por favor, estos temas. Agarren el libro y amplíen. Amplíen, vean, van a ver que tienen otros ejemplos. Así fijan el concepto. Todo lo que vimos acá en estas 2 clases es como lo básico de electroquímica y mucho más. Puede